Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Tonalá, Jalisco, y aquí estamos compartiendo. Hoy vamos a compartir Proverbios 2 y quiero decirles amigos que estamos estudiando la sabiduría, sabiduría que viene de Dios porque nosotros somos personas inteligentes porque Dios nos hizo inteligentes. Dios no nos hizo sin inteligencia. Ahora que las personas tienen su forma de ser, que no lo desarrollan, la inteligencia, la prudencia, todo eso, todos hemos pecado contra Dios de alguna manera en nuestras malas actitudes, pero la sabiduría de Dios vino a nuestras vidas para que nosotros seamos más capaces, más inteligentes, más eh, esa sabiduría que desciende del cielo es para servir a Dios, para agradar a Dios y para mantenernos en obediencia a la palabra de Dios, ser sabios en nuestra manera de pensar, porque nosotros los seres humanos, todos somos bien inteligentes para hacer el mal. Y como ustedes saben, véanse en un espejo, ustedes mirarán el mal que hay en su vida. Pero hay mucha gente que está ciega, que no ve, que piensa que todo lo que hace es correcto. Pero hoy vamos a ver, ya vamos en el segundo capítulo, de estas enseñanzas y vamos a hablar acerca de la excelencia de la sabiduría. Es una excelencia, es una saber de Dios y poner en práctica las palabras de Dios en nuestras vidas es excelencia porque nosotros, es un honor agradar al Señor, es un honor servirle al Señor, pero nosotros los humanos a veces queremos servirnos a nosotros mismos y queremos hacer nuestra voluntad cuando el Señor nos dice que debemos de renunciar a nuestra vida para agradarle a Él. Toma tu cruz y sígueme, dijo Jesús. Este, entonces nosotros queremos ser verdaderos discípulos del Señor en obediencia. Y la excelencia de la sabiduría, este, como les había dicho el capítulo pasado, la sabiduría es una persona, la sabiduría es Jesucristo y Él nos habla y nos dice aquí en el capítulo 2 dice, Hijo mío, fíjense cómo nos dice el Señor, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, las palabras de Jesús son profundas, dentro de ti, que guardes todas las cosas de Dios en tu corazón, porque si tú no guardas lo que dice el Señor, pues desprecias la sabiduría. Entonces estuvimos hablando acerca eh, de que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y cuando uno no quiere ser sabio, cuando uno no quiere aprender la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios, entonces nos convertimos en insensatos. Y los insensatos no tienen temor de Dios, no les interesa Dios, no les importa Dios. Entonces, dice el Señor, dice en el 2 dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, o sea, a la sabiduría, ¿de qué se refiere el Señor? Dice, a sus palabras. Dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, fíjense, otro detalle que es ser prudente, porque somos nosotros imprudentes por, por diseño de pecado, o sea, por el pecado que entró en nuestra vida, somos imprudentes para todo, amigos. Hay imprudencia para, para desarrollar nuestra vida en Cristo, para desarrollar nuestra vida en la sabiduría de Dios. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no somos sabios, no somos inteligentes y no somos prudentes. O sea, nadie nace sabiendo algo, todos aprendemos algo. Lo que nos inculquen, eso aprendemos. Si nos inculcan maldad, pues vamos a ser malvados. Si nos inculcan ignorancia, vamos a ser ignorantes. Si nos inculcan engaño y mentira, eso vamos a vivir en nuestra vida, amigos. Pero la sabiduría de Dios llegó. Cristo llegó a nuestra vida y dejó el Evangelio. Entonces
Dice el Señor que debemos de inclinar nuestro corazón a la prudencia, ser prudentes, y que nosotros debemos de clamar a la inteligencia. Dice, si clamares a la inteligencia, imagínate, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor a Dios. Entenderás. Hay mucha gente que dice que teme a Dios, pero lo respeta, que nada más lo respeta. Porque, amigos, pues muchos no conocíamos del Señor, no conocemos al Señor en realidad. No éramos nosotros, mira el Señor, yo lo conozco. Mucha gente me dice, yo conozco al Señor. Eh, por ciertas palabras que aprendieron en una religión. Mucha gente cree conocer a Jesús, pero, pero amigos, en la sabiduría de Dios, dice Jesús, dice en el capítulo 4 de Juan, en Juan, vamos a leer Juan para que vean lo que dice Juan, en Juan 14. Esto es impresionante. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo nosotros podemos decir que nosotros amamos al Señor si nosotros no obedecemos sus mandamientos? Y el que me ama, dice Jesús, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se va a manifestar el Señor? Con revelarnos su sabiduría, amigos. Pero nosotros debemos de ser prudentes y debemos clamar a la inteligencia. Por ejemplo, cuando vas a la universidad, es un ejemplo muy, tal vez muy loco, pero cuando tú te esmeras en estudiar una carrera, tú clamas a ser inteligente, clamas a esa carrera, clamas a la sabiduría que vas a aprender para poder ejercer ese, por ejemplo, cuando quieras ser licenciado, un abogado licenciado, que quieras tú defender los derechos de los demás, tú clamas a ese derecho y clamas y estudias y le das, eso, por ejemplo, es clamar. Entonces, si tú clamares a la inteligencia también, o sea, que tú seas inteligente, que vas a dar una buena razón, que vas a tener un propósito de buscar la sabiduría y la inteligencia como a la plata, y escudriñar es como a tesoros. O sea, si tú escudriñas toda una materia, por ejemplo, así que estamos hablando de los abogados, ellos estudian la materia, escudriñan la materia y ellos se convierten en expertos y ellos pueden ejercer la abogacía tal como la conocemos. Entonces nosotros debemos de escudriñar la palabra de Dios como un tesoro. Y hasta ese entonces nosotros vamos a entender el temor a Dios. Porque aquí dice la sabiduría. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento. Hay mucha gente que enseña a otros y les enseña mal. Si alguien te enseña mal un argumento por un error de enseñanza, de mala doctrina, entonces tú vas a enseñar a otros mal. Porque tienes que hallar el conocimiento de Dios, el verdadero. Porque esto de acercarse a Dios no es cosa fácil, amigos. Porque muchos quieren acercarse a Dios sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puedes acercarte a Dios porque vas en tu fuerza. Entonces, entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué hallarás el conocimiento de Dios? Porque el Señor te va a conceder que encuentres la sabiduría y la inteligencia, porque si no, vas a andar por caminos torcidos y mucha gente, como ven, ha torcido el Evangelio, ha torcido la palabra de Dios, por eso se crean las religiones. Entonces, porque el Señor da la sabiduría, el Señor da la sabiduría, pero si tú buscas sabiduría en tu propio corazón, o sea, como aquella persona que me dijo, oye, yo nada más quiero aprender para debatir, no, pues eso no es inteligencia ni tampoco es sabio. Entonces,
el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, lo que dijo Jesús en el Evangelio y lo que dice Dios en su palabra en Génesis, en todos los libros, con las palabras de los profetas, en toda la Biblia, ahí está. Eh, el conocimiento de Dios lo encontrarás, porque el Señor es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, lo que dijo el Señor, viene el conocimiento y la inteligencia. Pero si tú tuerces la Biblia, por ejemplo, he oído cosas decir, como por ejemplo, mientras no afecte nuestra salvación una doctrina, aunque esté mal, ¿cómo no va a afectar nuestra salvación? Por ejemplo, la doctrina del arrebatamiento. ¿Cómo no va a afectar nuestra salvación? Porque mucha gente está apostatando. Y aparte, si sucede el arrebatamiento, pues mucha gente se va a quedar. ¿Por qué? O sea, pues usted piense, porque no fueron sabios ni inteligentes. Porque esa doctrina decía, no afecta a mi salvación, yo soy salvo y ya. No, amigos, la salvación corre peligro. Por eso dice el Señor que debemos de, con temor y temblor, guardar nuestra salvación, obedecer. Por eso siempre nos dice el Señor que vengamos siempre a su presencia para adquirir su perdón, para recibir su perdón, porque nosotros debemos de confesar nuestros pecados, porque somos pecadores, aún siendo cristianos, tenemos errores y nosotros debemos de luchar con nuestra propia carne, siempre que prevalezca el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. O sea, caray, a los rectos. Entonces yo veo una persona que predica, yo como por ejemplo, hablando de mí, yo trato de predicar, pero tengo errores, amigos. Entonces, Dios provee de sana sabiduría a los rectos. Y los rectos son los que se humillan, los que se postran ante el Señor y piden eh, hallar gracia y oportuno socorro, pidiendo siempre perdón. Pero hay gente que se cree que lo sabe todo y cree que, es que yo soy el pastor, es que yo soy el líder, es que nada, nada, todos pecamos igualmente, los que están ahí sirviendo como los que están sentados oyendo, tanto los oyentes como los que predican. Entonces Dios nos llama a ser inteligentes, porque el Señor provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Quieres ser recto? Siempre está delante del Señor todos los días. Como mi esposa ora, ella siempre dice, Señor, perdóname porque hice esto, dije esto, no debí de haber dicho esto. Y ¿saben qué? Yo aprendo de ella porque yo también, sí, cierto, no debí de haber dicho esas cosas, no fue prudente, no fue inteligente, no fue sabio y me equivoqué. Y siendo nosotros rectos. Ahora, rectos no quiere decir que seamos por nuestra parte. Dios nos hizo rectos. Él enderezó nuestros caminos con su palabra. Entonces nosotros tenemos que ver todas estas cosas, porque el que provee de sana sabiduría es el Señor. A los que son de recto corazón, a los que reconocen que, que son inútiles, que no pueden por ellos andar. Yo reconozco que si no fuera por el Señor, yo andaría en la vida perdido, siendo un sangrón, siendo un mentiroso, un extorsionador, ratero, lo que sea. No sé qué hubiera sido de mí. Pero el Señor transformó mi vida con su sabiduría y me hizo recto delante del Señor. Entonces el Señor es escudo a los que caminan rectamente en integridad. No conozco ninguna persona íntegra, mis amigos, ni que camine rectamente. Así es, o sea, vean la Biblia. Todos los que están en la Biblia, hay sus excepciones, por las cosas que le sucedieron, pues
La vida misma trae tropiezos, pero hay personas que no caminan rectamente. Por ejemplo, José, él caminó rectamente, él no hizo nada, era un buen muchacho. O sea, encontrar una persona como José, el de la Biblia, es difícil. Encontrar otra persona como Job, aún Moisés, amigos, que hizo enojar al Señor, que fue imprudente, o sea, imagínense, o sea, eh, Él es escudo a los que caminan rectamente. Entonces debemos de ser íntegros, que la integridad solamente viene de parte de Dios cuando Él nos da la sabiduría y la inteligencia para caminar en integridad. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. O sea, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, aquí te habla a ti y te dice, entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón. La sabiduría está en el corazón, no está en la mente, amigos. La sabiduría viene de parte de Dios. O sea, tú puedes ser sabio. O sea, el intelecto mucha gente lo confunde con la sabiduría. El intelecto es adquirir mucha información, muchos datos. Puedes ser tú muy intelecto, pero no ser sabio. Y así hay mucha gente, amigos. Entiende muchas cosas, entiende, como lo he dicho, entiende, por ejemplo, todas las cosas del mundo, pero no entiende la palabra de Dios, no entiende la Biblia, no entiende por qué suceden las cosas. Entonces, el hombre entenderá la justicia verdadera, entenderá el juicio de Dios y el equilibrio, o sea, la equidad y todo buen camino, todo lo que es bueno, porque esto es bueno y tú sigues lo bueno. Apártate del mal y sigue lo bueno y oirá el adversario. Entonces, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, imagínese, aquí leímos eh, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. O sea, ¿cuál ciencia? La ciencia de Dios. O sea, todo lo que está escrito, esto es ciencia, la Biblia es ciencia. Es la vida eterna, tiene enseñanzas muy profundas que hablan acerca del futuro de la humanidad. Entonces la ciencia fuere grata a tu alma, o sea, es el consejo del Señor. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón, que tú seas de veras sabio y entrar en tu corazón, no que entre a tu cabeza, a tu intelecto, sino a tu corazón. Y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, serás discreto. Y saben una cosa, todas estas cosas son difíciles porque para hacer discreción de muchas cosas, hay que ser discreto y a veces no entendemos. Y lo vamos a ver como la sabiduría de Dios aquí en el libro de los Proverbios nos va a decir que nosotros no somos inteligentes y que actuamos mal, porque nosotros no sabemos ser perfectos. Cuando el Señor nos dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, así nos quiere el Señor. Entonces, cuando la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, o sea, te preservará del peligro. Tú vas a ser inteligente, vas a estar despierto para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. O sea, cuando tú entras en pláticas, a veces, pues uno cae en la red y los hombres son muy malos, amigos. Entonces aquí dice el Señor que nosotros debemos de ser discretos. Cuando la ciencia fuera grata a nuestra alma, la discreción nos guardará y nos preservará la inteligencia y nos librará del mal camino, amigos. Del mal camino, porque hay caminos malos. De los hombres que hablan perversidades, como los que leímos acá en el capítulo anterior, que dicen los hombres malos, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol,
y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riqueza de toda clase, llenaremos nuestras bolsas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Y el Señor nos dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, o sea, sé inteligente, prudente, que, que la prudencia te guarde, como aquí dice en su palabra, cuando halles el conocimiento. Entonces dice que tú serás guardado de las veredas del juicio, o sea, no vas a tener juicio y preservará tu camino. ¿Por qué? Porque vas a ser inteligente. Entonces, porque vas a guardar la sabiduría en tu corazón. Entonces la discreción te guardará y te preservará la inteligencia. No vas a andar con esa clase de gentes pecadoras. Hay que apartarse de ellos. No quieren entender, no quieren obedecer al Señor. Te dan el avión y ellos guardan solamente su religión. Entonces el Señor te dice, para librarte del mal camino y de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Toda esa gente que le gusta drogarse, tomar, fumar, oye, son unos viciosos, amigos, en las perversidades del vicio. O sea, ¿qué es otro vicio? Cuando tú aprendes una forma de hablar, te juntas con unos mal hablados y empiezas a hablar mal, empiezas a decir muchas malas palabras, empieza a haber mucha perversidad en tus palabras, o sea, cuando hablan de la mujer, ya ven todas esas canciones que están ahora ya cantando hoy en día, que hablan de la mujer y todo cómo la denigran, y ay, no dicen nada los hombres, ¿eh? ¿Por qué? Porque les gusta, porque hay perversidad. Entonces dice que se huelgan en las perversidades del juicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Todos sus caminos son torcidos. Aunque vayan a la iglesia muchos y digan, ah, es que yo soy de tal religión y yo me confieso y siguen viviendo igual. Entonces el Señor dice que por la inteligencia y la sabiduría y el conocimiento, porque guardaste en tu corazón, serás liberado de la mujer extraña. O sea, esto hablando a los hombres, de la ajena que halaga con sus palabras. ¿Han visto todas esas mujeres cómo hablan? Que halagan con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, o sea, se olvida de que un día ella se presentó ahí a dar su juramento de lealtad para ser una buena esposa. Mire, vamos a ver lo que dice Malaquías 2:14. Malaquías es antes de Mateo. Hay que aprendernos la Biblia para poder encontrar rápido los libros. Malaquías 2:14. Fíjense lo que dice. Aquí el Señor está hablando. Fíjense desde el 13 dice, y estaba otra vez, y esta otra vez harás cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de tu mano. Se está hablando de que hacen ofrendas siendo pecadores, dice. Mas si dijeres, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Porque el Señor ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense, la mujer de tu pacto, o sea, tú pactaste con una mujer un día que la amabas y que te ibas a casar, querías llegar a viejito con ella, entonces le engañas con una mujer extraña, o sea, está hablando de esas cosas, la cual abandona al compañero de su juventud, o sea, la mujer abandona al compañero de su juventud y el hombre también, o sea, hay pecado, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, por el pecado, y sus veredas hacia los muertos, o sea, sus caminos van hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán,
ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Por qué? Porque les va a ir mal, amigos. Van a vivir en ignorancia, van a vivir sin ciencia, sin discreción, van a vivir sin, sin inteligencia, sin sabiduría, y todo lo que hagan les va a parecer bien, porque, amigos, el pecado es un deleite. El pecado está en la carne cuando debemos de luchar este, contra él. Entonces, así andarán por el camino de los buenos. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás sus veredas, las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, o sea, en la tierra. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. O sea, los rebeldes, los prevaricadores, los pecadores van a ser desarraigados. Entonces, tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que buscar la sabiduría, amigos. La sabiduría es una persona. Y como lo hemos dicho, la sabiduría clama en las calles. Y ella vino a Jerusalén, o sea, la persona de Cristo, y con su voz habló pura sabiduría. En él se halló la prudencia, la sensatez, la inteligencia, y habló correctamente todo. En él no se halló ninguna falta, porque él es perfecto. Jesús es Dios, amigos. Y tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer que necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. ¿Y cuál es ese mandamiento que trajo el Señor? Tú puedes conocer, por ejemplo, el primer mandamiento, que es amarás a Dios sobre todas las cosas, que según eso ese es, pero el primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Imagínate, no es solo eh, amar al Señor sobre todas las cosas, cuando en realidad nosotros amamos otras cosas antes que al Creador, porque no lo conocemos y, como dijo Jesús, no lo amamos. Entonces, ese es el primer mandamiento de empezando a leer la Biblia, pero encontramos que cuando vino Jesús, Él nos ordenó mandamientos nuevos. Y uno de ellos es amar a nuestro prójimo. Y muchos piensan que portándose bien ya están amando a su prójimo. Amigos, lo primero que el Señor nos habla en sus mandamientos es arrepentimiento. Arrepiéntanse, primer mandamiento. Otro mandamiento es adorar al Señor Jesús, porque el Padre se complace en ello. Entonces empezamos a encontrar mandamientos que parecen que son nuevos, pero no, Jesús los está reafirmando porque están en el Antiguo Testamento. Entonces amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo, te amarás a ti mismo. Entonces el Señor ordena que te arrepientas, un mandamiento, arrepentirte. Si no te arrepientes, estás frito, amigo. Entonces el Señor ordena más mandamientos. Por ejemplo, un mandamiento es, ven y sígueme. Ese es un mandamiento. Vean en la Biblia cómo dice, ven y sígueme. Otro mandamiento es, ve y predica. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Los mandamientos de Jesucristo, o sea, son los que debemos de obedecer ahora como cristianos. O sea, con la excelencia de obedecer los mandamientos del pueblo de Dios, o sea, el Antiguo Testamento, que son 613 mandamientos escritos en Deuteronomio ahí, y son bien terribles, amigos. Me gustaría leer ese libro para recalcarles el mandamiento y la prohibición de Dios. Imagínate cuando te dicen en tu casa, oyes, en tu religión te prohíben ir a una fiesta, te prohíben bailar. No, no me prohíbe nadie. Yo puedo hacer lo que yo quiera, pero si considero a Dios, si soy inteligente, si soy prudente, si soy sabio, pues me abstengo de esas cosas, porque así no agradaría al Señor. O sea, porque agradaría a mi carne. Entonces, nuestra religión no nos prohíbe nada, nos enseña.
Dios nos hace ver juicio. Tú debes de dar juicio. Debes enjuiciarte a ti mismo. ¿Qué estás haciendo? Entonces, si tú te quieres divertir, dale vuelo lilacha. Pero eso no es ser sabio, ni inteligente, ni prudente. Entonces el Señor quiere que seamos prudentes para vivir nuestra vida con prudencia, inteligencia, sabiduría. Entonces, nosotros debemos de caminar en las excelencias de la sabiduría, en lo excelente que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y te voy a decir, amigo, es difícil, porque la gente a veces dice, no, que hay que destruir el yo en nosotros, porque nos creemos, Juan Camaney, como dicen, pero no somos nada, amigos, somos simplemente seres humanos mortales que vamos a morir. Y si morimos en pecado, tú sabes el destino. Ahorita no le creas a todos esos videos que hablan acerca de la inteligencia artificial, que están hablando muchas cosas interesantes. Sí, son interesantes, pero sabes una cosa, te desvían del propósito. No, imagínate, la inteligencia artificial quiere que sepas, pero la verdadera doctrina habla de que tú te rindas a Jesús y que tú obedezcas a Jesús y que tú seas sabio. No que seas inteligente, sabio para ti, que tú sepas mucho, sino aprende de la sabiduría correcta y de la excelencia que es obedecer la sabiduría, amigos. Porque los rebeldes serán de ella desarraigados, o sea, de que los rebeldes no tendrán sabiduría ni inteligencia, amigos. En ellos crecerá la maldad, en ellos crecerá la iniquidad, en las personas que no quieran obedecer. Entonces, la obediencia es una excelencia de la sabiduría. Sé sabio. Tantos años que hemos aprendido y a veces no entendemos, nos equivocamos, porque somos bien humanos, tenemos que caminar en rectitud y el Señor nos ha mostrado el camino. Él nos ha dicho, he aquí dejo la bendición y la maldición, ¿cuál escoges? Y a veces, en nuestra equivocación, sin darnos cuenta, andamos en los caminos que al Señor no le agradan. Y siendo cristianos, ahora imagínate los que no son cristianos, los que piensan cosas vanas, los que piensan que creen que están bien, los que se creen de todos los cuentos que les dicen de que no vienen en la Biblia. Lee la Biblia y escudriña y mira lo que dice el Señor y mira si tu camino es recto, derecho y si estás en la inteligencia y en la sabiduría de Dios, no en la inteligencia y sabiduría de los hombres, porque los hombres son vanos, se equivocan. Y aquí está, hablando la palabra de Dios. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cuando te dice, hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Por qué? Porque eres inteligente y sabio. Y nos quedamos hasta aquí, amigos, porque mañana vamos a hablar acerca de la exhortación a la obediencia. O sea, la obediencia es sabiduría, amigos. Obedecer es de sabios. La inteligencia es de sabios. Porque si tú te crees sabio e inteligente y vives en pecado, vas al infierno, entonces no fuiste inteligente. Fuiste inteligente para ti, sacaste provecho de este mundo, pero no sacaste el provecho de echar mano a la vida eterna. La vida eterna que fue regalada por el Señor Jesucristo en la cruz. Porque Él es la vida eterna. Yo soy el camino, dijo Jesús. Jesús es la sabiduría y la inteligencia. Yo soy la verdad. Jesús nos dio inteligencia y sabiduría de la verdad. Y la vida eterna. Yo soy la vida eterna.
Eso es ser sabio e inteligente. Arrepiéntete y sigue a Jesús y obedécelo. Mañana, la exhortación a la obediencia, que es algo inteligente y sabio. Dios les bendiga, amigos. Nos vemos en otro capítulo. Bendiciones para todos. Y dale like y comparte y ayúdame a hacer viral estos videos, porque un día no va a haber videos, amigos. Se va a acabar todo esto. Se va a acabar la oportunidad de predicar por las redes sociales. Así es que bendiciones.